Son las 7 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le decía, el PAN renueva dirigencia el próximo domingo, el 10 de noviembre. Contienden por la dirigencia nacional del PAN, por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Dávila, con quien conversé antes del corte, y Jorge Romero, a quien agradezco mucho que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Ya listo para el domingo, Jorge Romero. Me decía Adriana Dávila que ella no considera que vaya a haber renovación dentro del PAN, dentro de sus políticas, acciones, territorio que necesitan hacer si tú ganas la dirigencia. Te pregunto de entrada, ¿consideras que el PAN necesita renovarse? Sí, claro, al 100,000%. Mira, Adrián y yo tenemos muchas más coincidencias de las que todo mundo pudiera imaginarse, Juan. Y ella, porque me dijo que no tenía coincidencias contigo antes del corte. Sí, esa es en lo que no tenemos coincidencias, es en las formas. Mira, por ejemplo, yo sí creo que tenemos coincidencias y yo sí voy a hablar bien de ella, o sea, no, yo creo que los que estamos, y además no por pose, Juan, o sea, hablo bien de ella porque yo opino bien de ella. Y eso no lo va a cambiar una contienda. Y yo creo que lo primero que tenemos que reflejar con la gente es que en el PAN, si bien estamos en una contienda, pues cuidamos al PAN, hombre. ¿Qué nos cuesta? Tenemos que reservarnos nuestra energía, creo yo, Juan, para quienes sí son adversarios de a de veras. Y hasta con ellos, yo creo que con ellos también tenemos que dialogar, pues para eso nos paga la gente. Pero bueno, yo respeto mucho. Gracias, Jorge, el diálogo, la negociación, precisamente. Entonces, es importante, ¿consideras una negociación con los otros partidos, incluyendo, por supuesto, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, llegar a acuerdos? Es que le decía a Adriana, y te lo repito, Jorge, la democracia necesita que haya oposición, una oposición seria, que abone, que sea un contrapeso, que vigile al grupo político que está en el poder, pero que también trabaje con él para beneficio de todos los mexicanos y no de grupos políticos. La gente ya está harta de eso. Yo pienso así, es decir, no negociación. Si yo llego a ser el presidente del PAN, Juan, no nos interesa una negociación. Lo que nos interesa es diálogo, caray. A ver, pues quien se metió al PAN, quien se metió a MC, quien se metió a Morena, todos lo hicimos para querer ayudarle a México. O sea, no está por encima del país un partido. Claro que sí, Morena, que hoy gobiernan, Juan, tienen ideas que nosotros consideramos con toda convicción que son profundamente tóxicas, bueno, el país necesita dialéctica, Juan. Tenemos que haber voces que opinemos sin gritos, sin groserías. Lo que también nosotros pensamos, también tenemos todo el derecho. Pero claro que también tiene que haber agendas propias propositivas, Juan. Mira, yo lo tengo medido. Hay mucha gente que quizá no votó por el PAN porque no sabe qué propone el PAN. O sea, saben que estamos en contra de un gobierno y vamos a seguir siéndolo en todos los temas, insisto, a nuestro juicio, tóxicos. Pero la gente también tiene que saber qué propone el PAN. Y sobre todo, para beneficio de la gente y para poder ser alternativa del país. Y sobre todo, tenemos que hablar del país, Juan. Por más proceso interno en el que estemos, no podemos hablar de nuestros temas de partido que quizá pues al 1% de tu auditorio le preocupan, claro, a los panistas, pero al 99% de tu auditorio le importa saber cómo podemos construir país. No te creas, también dentro del auditorio hay muchas personas de oposición. Jorge Romero, pero sobre esto te pregunto, hacer territorio, salir a la calle, preguntarle a las personas cuáles son sus problemáticas, trabajar con ellos para ver qué propuestas pueden ser viables, sustentables, de las muchísimas problemáticas que aquejan a los mexicanos, porque las hay, Jorge, vaya que las hay, son muy distintas las que hay en Baja California, a las que hay en Durango, a las que hay en Tlaxcala, a las que hay en Chiapas y a las que hay en Yucatán. ¿Consideras que el PAN necesita llevar a cabo este trabajo de territorio? Y sobre esto te pregunto, ¿va a cambiar el PAN contigo como dirigente si es que ganas el próximo domingo, o va a seguir en el mismo camino de ahora? Porque dices que los mexicanos no conocen las propuestas del PAN, pero es que tampoco han presentado muchas en los últimos años, Jorge. Por eso te respondo con un contundente claro que va a cambiar el PAN, precisamente por eso. Mira, en el mismo orden tuyo. Primero,
porque nosotros estaríamos en la lona si no volvemos a tener contacto puerta a puerta, contacto visual con la gente. O sea, nosotros tenemos que empezar a gastar la suela, Juan. Tenemos que empezar a sudar abajo del sol y tenemos que empezar a hacer lo que solía hacer el PAN y que logró la alternancia en este país. Y nosotros también tenemos que abrirnos como partido a toda la gente, esta que tú me dices que tienes auditorio de oposición. Nuestro gran reto es que todas esas personas que no creen que este gobierno sea tan maravilloso como nos lo pintan, encuentren en el PAN una opción real de poder participar, que no nos vean como una institución cerrada, que no permite, al contrario, las cosas están como están y nosotros impidiendo la afiliación, se tiene que abrir de par en par, por completo. A ver, de veras lo digo para el auditorio que nos esté escuchando. El PAN va a convertirse en una opción ciudadana abierta, donde se acepte la diversidad, donde se acepte la pluralidad, donde se acepte que haya nuevas voces para trabajar para hacer una alternativa de país. Y también complementar lo que tú decías, no es solamente criticar. Yo insisto, Juan, siempre habremos de defender las causas en las que creemos. Sí. Pero el PAN tiene que pasar a una fase en donde la gente lo conozca en positivo. Nuestra referencia no es la 4T, somos el PAN. No podemos girar en torno a un gobierno, tenemos que tener nuestra agenda y pelear por la agenda pública. Querido Juan. Jorge Romero, candidato a la presidencia del CEN del PAN, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros aquí en estos micrófonos, y si me lo permites te busco también en estos micrófonos el domingo tempranito, el día de la elección. ¿Crees que está en posibilidad de poderme tomar la llamada? Con muchísimo gusto, mi querido Juan, el domingo y todos los días que tú gustes. Ya quedamos. Jorge Romero, a poco más de un día de que se lleve a cabo esta elección interna en el PAN. Gracias, Jorge. Gracias, Juan. A ti y a toda la gente que nos escuchó. Unir, renovar, ganar. Jorge Romero, presidente nacional.